nos visita y está en estudios hoy la señorita Clara Espínola de Paraguay Composta, una empresa dedicada a promover la técnica del compostaje en el país. También estamos en compañía de la compañera Nilda Centurión. Buenas noches, Clara, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Nilda, y todos los que nos están escuchando. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación en este espacio. Y bien, es un placer y gracias. En este día lluvioso viniste, así que eso le hace bien a las plantas y a los vegetales, por lo menos esta lluvia, ¿verdad? Y queda bien. Me trajiste un regalito acá, es una cajita de compost, sí, que vas a explicarnos a la audiencia y a mí también, por supuesto, de qué es el compostaje, qué técnicas se utilizan, cómo podemos llevar a la casa. La idea del programa del Mundo Sustentable es justamente eso, hacer visualizar las cosas, y espero que le agrade a la querida audiencia. Bien, contanos cómo empezó todo esto, cómo nace la idea de Paraguay Compost. Bueno, yo tenía otro emprendimiento, tenía una quinta para eventos. Entonces, al mismo tiempo que empecé con eso, a administrar eso, pues hice un diplomado en responsabilidad social empresarial. Entonces ahí hablamos un poco de los impactos que genera cada empresa con la actividad que hace. Y al cabo de unos meses de comenzar me di cuenta que había una gran cantidad de hojas secas. Entonces, porque tenemos muchísimos árboles. Y me di cuenta que también que la gente que vivía ahí lo que hacía era quemar la hoja, porque yo prohibí que se queme cuando empezamos. Y al final, ahí me di cuenta de la gran generación de hojas secas que había. Entonces, ahí coloqué en mi proyecto de responsabilidad social empresarial, busqué en internet, y una amiga también me había dicho que con las hojas secas se podía hacer abono. Y bueno, entonces busqué más o menos y encontré compostaje y puse ahí. Pero se quedó ahí, parado se quedó ahí en la teoría, vamos a decirle. Después vino la pandemia y cerramos. Como el quinta para eventos no podíamos hacer nada. Y pasó que empecé a recibir pedidos de un abono que yo había quitado de una parte de la quinta. Yo alcé al Facebook y me empezó a llegar. Entonces la gente empezó a hacer su huerta en sí, la pandemia, ¿verdad? Algún mes. Y ahí yo empecé a pensar cómo puedo hacer que esto como que sea sostenible, esta producción de abono, porque yo no podía quitar siempre el mismo lugar donde estaba quitando. Y nada, ahí empecé a investigar. Un día X, en medio de la pandemia, como no teníamos luego nada que hacer, me puse a investigar. Yo soy una persona autodidacta, me encanta investigar, y encontré compostaje. Empecé a leer, había muchísima información en internet, sobre todo de experiencias en Europa, porque ellos hacen hace mucho tiempo. Entonces ahí empecé a leer. En Paraguay también hacen, sí. Yo tengo muchos amigos. Pero no era así algo muy... lo hacen de manera empírica, sí, más o menos. Sí, claro, más de campo, vamos a decir. En cambio, en Europa, como que ya se hace a nivel municipalidad, hay... O sea, un compost más urbano. Sí, más comprometido, creo yo, más consciente. Entonces, ahí surgió la idea, y después lo que hice fue empezar a ver cómo se podía ayudar a que ese conocimiento pueda llegar a las personas. Entonces empecé yo a hacer mis pruebas en la quinta. También me dejé asesorar por un señor que también trabaja en compostaje, que yo no le conocía. Nos encontrábamos, me enseñó bien, porque uno puede aprender la parte teórica, pero tiene que hacer la experiencia. Entonces, una vez que cerré todo el ciclo, que pude hacer la experiencia, y dije, ¿por qué no hacemos composteras? Y encontré así también que había composteras de muchos modelos. Y dije, ¿por qué no hacemos composteras? Entonces ahí yo le pedí un préstamo a mi mamá. Le dije, mami, haceme el aguante. Y mandamos a hacer un stock así de 10 composteras. Y dije, bueno, con esto vamos a comenzar. Y empezamos ahí. Y explicarle a la gente, a la audiencia, ¿qué es una compostera? Bueno, una compostera es una herramienta, una herramienta que te da el lugar donde vos puedes compostar. Porque es importante tener en primer lugar un lugar para compostar. Entonces, eso es lo que hace la compostera, y aparte de eso, aparte de darte el lugar, te ayuda a controlar las condiciones que se tienen que dar para que se dé el proceso de compostaje. Entonces, si uno quiere empezar a compostar, lo primero es tener una compostera.
no hace falta que sí o sí compre la gente, puede hacer también de forma casera, pero ayuda muchísimo en el proceso tener una compostera. ¿Cómo es? Bueno, yo quiero tantas preguntas. Sí. Lo que me encanta es que, bueno, en las redes después Nilda va seguramente a poner el manual de compostaje, sí. Más compostaje, menos basura. Sí. Es un manual que indica y va haciéndose preguntas, ¿verdad? A ver, Nilda, decirle, consultarle algo que vos estás más, ya estás practicando. Justo hace poco creo que si es que recuerda la audiencia, yo había dicho que yo estaba empezando con el tema del compostaje, pero realmente no tenía demasiada info, era todo lo que veo en internet, pero como dijo ella, la teoría se tiene que aplicar, ¿verdad? Sí. Practicar. Y es mejor si tenés una guía, ¿verdad? Y ahí fue cuando yo le empecé a seguir a los de Paraguay de Composta y empecé a ver lo que hacían, vi su página web y dije, esto hay que llevar al programa, porque es muy interesante, porque ellos hacen un trabajo, también creo que tienen cursos, ¿verdad? También, sí. Le dan la asesoría luego a las personas que quieren hacer, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando ya con la pandemia, todos empezamos a hacer el tema de no sé si fue un boom o qué pasó, pero todos empezamos a hacer el tema de la huerta urbana. Al menos en mi entorno muchísima gente empezó a hacer la huerta urbana. Nosotros en casa empezamos a usar abono así, comprábamos, ¿verdad? Y después ahí pensé, ¿por qué no compostamos, verdad? O el tema justamente que comentábamos detrás de cámara, el tema de cámaras, de verdad, antes de empezar, comentábamos el tema de las hojas, los residuos, ¿verdad? Que muchas veces las municipalidades no retiran y cosas así. Entonces usar eso, darle una sirve muchísimo para hacer eso, Nilda. Y ¿cómo, para que la gente visualice? ¿Es una caja el compost? O sea, la compostera es una caja hecha de cualquier material, ¿puede ser? Sí, la nuestra específicamente es una caja de madera. Entonces, nosotros usamos madera porque es un elemento natural que favorece la aireación, que es, por ejemplo, un elemento importante dentro del proceso de compostaje, ¿sí? Pero uno puede hacer su compostera con una caja de madera, por ejemplo, de las frutas, donde se pone la fruta para vender, que hay por todas partes en la calle, ¿verdad? Se puede hacer con baldes de plástico, por ejemplo, pero siempre tenemos que hacerle algunos toquecitos para poder ayudar a que se convierta en una compostera. Sí. ¿Cómo serían esos toquecitos? Bueno, entonces ahí voy a hablarle del proceso de compostaje en sí. Entonces, si entendemos cómo funciona, es más fácil poder ayudarle, ¿verdad? Entonces, el proceso de compostaje es un proceso natural a través del cual podemos transformar y reciclar nuestros residuos orgánicos, y eso se convierte en abono. Ese abono lo llamamos compost, ¿sí? Entonces, el compost es lo que nosotros obtenemos del compostaje. Y este proceso tiene 3 características principales. Entonces, es un proceso biológico. Entonces, significa que actúan microorganismos y lo que se degrada es materia viva. Es un proceso aeróbico. Entonces, nosotros necesitamos aire, que tenga una buena aireación nuestro compost en proceso, porque los microorganismos que trabajan necesitan aire. Así como nosotros necesitamos aire para vivir, entonces ellos también necesitan que pueda estar aireado. Y en tercer lugar, que es un proceso controlado. Y ahí es donde nosotros trabajamos, o sea, nosotros nos involucramos porque necesitamos controlar ciertos factores que nos van a ayudar a que se dé ese proceso, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es mezclar, nosotros lo que hacemos es mezclar químicamente es carbono con nitrógeno, ¿sí? Entonces, el carbono son las hojas secas, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que sea marrón y como que sea un poco duro va a ser carbono, va a ser nuestros residuos orgánicos secos, ¿sí? Okay. Por otra parte están los residuos orgánicos húmedos, que son los que aportan nitrógeno. Entonces, estos son en el compostaje doméstico. Es cáscara de frutas y verduras en cualquier grado de descomposición. Famoso, se te olvida la lechuga o la selga y se te descompone rápido, entonces eso también. Restos de comida no, ya elaborada. Resto de comida no, porque eso normalmente tiene aceite. Y el aceite afecta mucho al medio ambiente en sí, a nosotros mismos también. Muy importante entonces. Sí. Viste que muchas veces... Sí. Entonces, apartar de nuevo la comida la comida no, o sea, se puede compostar, pero no en el compostaje doméstico. Ah, ya. Porque si nosotros ponemos en nuestra compostera comida, eso le va a atraer a las ratas, por ejemplo.
Sí. Nosotros no podemos, o sea, no estamos como que preparados para poder gestionar ese residuo orgánico. O sea ¿sí? que, por ejemplo, los residuos orgánicos en la casa que se pueden tirar son... Frutas y verduras, Ujú. saquitos de té, pozo de café y yerba mate. Ah, súper. Entonces, Y el tamaño, sí, ¿qué tamaño debería estándar, digamos, tener para que yo me imagine en casa hacerlo? sí, Ya nomás. Sí. Entonces, eso depende de la cantidad de personas que hay en tu Que casa. habitan, Sí. sí. Por ejemplo. Sí, ponerle un promedio de 6 personas, ¿verdad? Ok, entonces, si son 6 personas, van a producir más o menos 12 a 15 litros de residuos orgánicos húmedos por semana. Litros. Sí. Hablamos litros porque Él hablamos va volumen. Él va Sí. descomponiéndose y va convirtiéndose en una especie de líquido. ¿O No. Ujú. Es el volumen que generamos Sí. de residuos orgánicos húmedos. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una compostera Sí. que tiene un tamaño de 60 por 60 por 90 centímetros. O Es sea, 60 por 60 por 90 de alto. Sí. Exactamente. Entonces, esa compostera, por ejemplo, en ese tamaño, es para una familia de 6 personas o más. ¿Y eso en una semana qué pasa? Eso nosotros vamos cargando Sí. en capas. Como les decía, vamos mezclando Ujú. lo que es seco y lo que es húmedo. O sea, las ¿sí? hojas secas y todo ese tipo de cosas, primero. Primero. Luego, Nuestro húmedo. lo húmedo. Lo sí, húmedo sí. y después, a continuación, seco Seca de todo. nuevo. Sí. Es como Ya. hacer una lasaña. Sí, sí, O sí. sea, Se entiende. sí, se entiende. Entonces, vamos cargando nuestra compostera así en capas. Y eso no ¿sí? atrae moscas, ese tipo de cosas. No, lo que atrae, eso por ejemplo es un mito del compostaje. Sí. Entonces, lo que atrae moscas, por ejemplo, es cuando algo húmedo se queda en la superficie. Entonces, es importante que nosotros, por ejemplo, siempre le pongamos seco. Al, Porque el al sec- finalizar, al momento, digamos. sí. Sí, al porque finalizar el día, digamos, lo que vas a Tu reciclar. carga, sí, vos siempre le colocas seco. Seco. Entonces, el seco lo que hace es cortar el olor, que no es mal olor, sino que es olor a los residuos orgánicos Claro, que Sí. no depositamos. van ¿sí? descomponiéndose. Y por otro lado, repele justamente los insectos. Entonces no vienen moscas. Siempre que nosotros tengamos tapado con la hoja seca, no van a venir moscas. La ubicación de este compost puede ser en el fondo de la casa, en el jardín, ahí en un lugar así donde no se transite. No. Lo ideal es que, dependiendo de tu compostera también, pero el que la compostera tenga una tapa. Y si no tiene tapa, la nuestra, por ejemplo, tiene que estar bajo techo, porque la nuestra es de madera. Ah, ¿sí? vale. Entonces, así le protegemos a la madera, la compostera tiene más tiempo de vida útil y también protegemos el compost, porque el compost, si se moja, ahí también tiene un exceso de humedad, ¿sí? Ajá. Entonces O nosotros sea, tenemos hay que poner bajo techo. Sí, hay que poner bajo techo. O sea, nosotros no podemos dejar que le llueva encima así porque Puede estar en el garage, ¿verdad? sí, va a tener mucha humedad, sí. Quincho, garage. Sí, algún quincho. Normalmente la gente tiene luego un lugar. Es muy Sí. loco porque todas las composteras que entregué, sí o sí había un lugar en la casa. Sí. Loquísimo, con un techito así. Eso no tiene que drenar, no tiene que... No, porque nosotros, justamente lo seco, lo que hace es absorber el lixiviado, Sí. que es el líquido que va liberando, Va liberando descomponiendo. nuestros residuos orgánicos al descomponerse, ¿sí? Sí. El lixiviado se aprovecha en el proceso de compostaje, no es que se libera. Si ustedes ven acá, el compost tiene su humedad luego, o sea, por eso tiene Sí. el humito, tiene su propia humedad. Entonces, la humedad justamente viene de lo que libera los residuos orgánicos húmedos, ¿sí? Entonces, como les decía, uno va cargando en capas, ¿sí? Y lo que hacemos en el proceso en el que cargamos, porque esto tarda 3 meses como mínimo en estar, Ujú. ¿sí? Así determinado. Ah, sí, sí. Contarle a la Sí, gente, sí, a la sí. audiencia, cómo es. 3 meses tarda. Entonces, Y es ya, parece seco, parece... sí, y tiene un olor súper rico. Después le voy a hacer. Bueno. Huele a tierra húmeda. Sí, así, claro. como si fuera cuando está en el bosque. Entonces, esto es lo que se obtiene. Y en el tiempo en el que vamos esperando que se madure y que llegue a esta etapa nuestro compost, lo que hacemos es cuidar la humedad, como les decía. Justamente por eso tiene que estar bajo techo, no tenemos que dejar que le llueva encima a nuestra compostera. Después tenemos que cuidar la aireación, por eso siempre es importante revolver. Hay que revolver porque si no se junta, se quiere como que compactar. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que haya aire. Ah, Siempre que o sea, esté... Yo tengo así- una pregunta, sí. ¿verdad? O sea,
nosotros vamos haciendo lo de las capas, ¿verdad? Sí. ¿Por cuánto tiempo hacemos lo de las capas? Hasta que se llene. No, Vamos haciendo. Depende de tu compostera. La nuestra es una compostera continua. No, y esa de Siempre 60 centímetros de... Sí, esa siempre se va cargando. Continuo significa que vos nunca dejas de cargar capas nuevas. Pero revolvés de vez en cuando Sí. para evitar. ¿Cuánto Sí. tiempo? Por ejemplo, yo cargué hasta la mitad, digo, bueno, ¿en qué momento yo debería ya revolver? Remover cada 3 días, lo ideal. Porque Ok. nuestra compostera está viva, o sea, hay microorganismos ahí trabajando todo Sí. el tiempo. Nosotros nomás no le vemos. Entonces es como que vos no le podés dejar así abandonada. Entonces sí o sí cada 3 días es lo ideal remover, dejar que entre el aire. Ujú. Eso no te lleva mucho tiempo, Ujú. porque o sea, la Wood, que es la compostera más grande, sí te puede llevar un poco más de tiempo porque tiene mucho volumen. Pero tenemos la mini que en 5 o 10 minutos... Con un palito o pala podés mover Sí. y volver a hacer el proceso Sí, entonces. sí, ¿verdad? y le tapas con ¿Con lo seco? seco después de remover y ya está. Y después volvés a cargar cuando generas de nuevo tu húmedo, que es lo que normalmente se tarda en generar. Porque depende de la alimentación que lleva cada familia. Entonces normalmente las familias hacen las capas una vez por semana nomás. Ah, ya. ¿Sí? Entonces Entonces- eso es lo que se genera con el vivir de cada día, vamos a decirle. En una semana recién uno puede hacer una capa. Y sí, Uno porque junta lo en que una es. semana más o menos es Sí. cuando uno ya... Normalmente nosotros en mi casa los sábados decimos, bueno, vamos a sacar la basura, Sí. ahí empezamos a ver todo eso. Sí, sí, sí. Yo ahora logré que se separen lo orgánico y eso. ahora. Y ahora ya voy a poner en práctica y espero que la gente de la audiencia también que esté escuchando se acerque a la gente de Paraguay Composta y que le pregunte las dudas que tenga o algo así. Claro, porque esto lo que hace es reducir la basura que acaba en el vertedero. Claro. Entonces eso Claro. también ya ayuda así a nivel social, a nivel todos, ¿verdad? Pero luego de estos consejos que vamos a esta pausa, me gustaría, de repente, una vez que ya concluís, Ujú. después en qué cargas como para poder tener eso, digamos, en un depósito o quieras regalarle a tu vecino o vender. Bien, así estamos entrevistando a Clara Espínola de Paraguay Composta, una empresa dedicada a promover la técnica del compostaje, digo bien, en el país. Bien, como siempre, y gracias a Radio Ñandutí, mucha gente se quiere comunicar con nosotros. Vamos a seguir consultando con Clarita sobre lo que es el manual de compostaje. A ver, escuchemos a este oyente. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas noches, señor. sí. Quisiera saber si es posible procesar, molinar, por ejemplo, la hoja seca y cómo se puede proceder en ese caso. Si hay alguna experiencia y puede responder. Buenas noches, ¿qué tal, señor? Sí, si nosotros procesamos y trituramos las hojas secas, por ejemplo, eso ayuda muchísimo a que el compost esté más rápido. Ya. Y eso obviamente se puede hacer con una trituradora. Acá nomás no hay tantas opciones, creo que en los países de afuera sí. Pero, por ejemplo, eso ayuda muchísimo a que nuestro compost, por ejemplo, en vez de estar en 3 meses, puede estar en 1 mes y medio o en 2. Porque justamente lo seco es lo que más tarda en descomponerse, ¿verdad? Entonces, es una excelente pregunta y es muy útil poder, por ejemplo, procesar los residuos orgánicos secos, las hojas secas, para tener un compost más rápido. Sí. En el caso que yo tuviere la decisión de comenzar, ¿puedo llamarle en algún teléfono y preguntarle? Sí, nuestro número es 0994 53 58 11. ¿58? 11. 11. Sí. ¿Su nombre es Nildan? 0994 53 58 11. Clara Está bien. Espínola, con Está bien. Clara Espínola. Bueno, muchas gracias, Nildan, por la atención. ¿Y cómo trituramos? Y con una trituradora. Pero si no tenés la trituradora, podés hacer algo casero, algún tipo mortero, no pasa sé, que- gigante, alguna cosa de eso. Muerte. pasa que vas a tardar demasiado. Y va a ser como que mucho esfuerzo físico. Pero No. yo digo nomás y te pongo Sí, esta sí, consulta sí. para que no haya un impedimento, porque la gente se prende y se va Sí. a hacer y es bueno hacer. Yo le recomiendo a la gente que hace en su casa, por ejemplo, las de mango, podés agarrar y triturar con tu hoja, Sí. con tu mano misma. Las hojas. O podés usar, por ejemplo, yo uso mucho la hoja de lapacho, que es más pequeña.
Entonces, la hoja del ficus. Entonces, esas hojas no tardan tanto en descomponerse. O sea, y tampoco es que, o sea, si uno está produciendo, por ejemplo, para producir y generar compost comercialmente, sí, se recomienda luego triturar. Pero si uno hace un compost casero en la casa, ¿verdad? Me parece que no hace falta. Como que te va a quitar tiempo y te va a ayudar, pero es mejor tratar de usar hojas pequeñas, o si tenés mango, por lo menos triturar con tus manos y ya está. No sé si hay que enfocarse mucho en triturar las hojas secas, sino que en empezar a compostar primero y después sí mejorar la técnica, obviamente. Exacto. A mejorar Bueno, y le decimos a la audiencia también que aparte de este teléfono, el 0994-53-5811, sí, para hablar con Clara Espínola, sí, también puede ser a través de las redes. A ver, sí, nos pueden seguir. Ahí hay videos. Sí, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook hay videos. Nuestro Instagram es @PIComposta y el Facebook estamos Paraguay Composta. Entonces, y tenemos también una página web que es paraguaycomposta.com.pi. Entonces, en todas nuestras redes ustedes van a encontrar ya información, van a ver los videos, van a ver nuestras composteras, van a ver el proceso. Hasta hicimos live con clientes que cuentan su experiencia, que justamente hablan de cómo fue, de por qué empezaron, de cómo les ayuda la compostera. Entonces ahí van a encontrar toda la información que necesitan, y también si nos escriben, obviamente le vamos a responder. Genial. Hablando de clientes, yo hace unos días atrás compré acá nomás cerca de la radio una tipo, ha de tener 10 kilos o un poco más de 10 kilos, un compost, digamos, y 15.000 guaraníes. 15.000. Sí, estará, seguramente es esa bolsita un poco más grande que la del hielo, para que la gente tendrá 10, 12 kilos, una cosa de esas. Barato compraste. Barato, ¿eh? Sí, porque normalmente se vende a 30.000. Nosotros, por ejemplo, llegamos a producir también a gran escala en la quinta. Por eso, vamos a abrirle a la querida audiencia si eso después se puede convertir en negocio. Sí. Porque dijiste clientes, sí, entonces al final de cuentas también puede ser un negocio. Sí, entonces el compost puede tener dos enfoques. Un enfoque que es el que cada familia pueda compostar, y así podamos reducir los residuos que llegan a los vertederos y también producir algo para nosotros mismos, ¿sí? Y el otro enfoque puede tener un enfoque comercial. O sea, se pueden hacer lo que se llaman centros de compostaje. Entonces, en los centros de compostaje sí se hace un proceso de compostaje más serio, un poco más técnico, ¿sí? Y se puede hacer a gran escala el compost. Nosotros hicimos una prueba en la quinta. Lo máximo que procesamos o compostamos en un mes fue 3 toneladas. Llegamos a eso. Trabajamos con 2 empresas y una fundación. Entonces, fue un trabajo así de negro, perdón que diga. No, pero está bien. Bueno, lo que sí que implica mucho esfuerzo físico, porque lo que nosotros hicimos fue muy arcaico, vamos a llamarle. En otros países hay centros de compostaje y tienen como que toda la maquinaria, justamente tienen trituradora de hojas secas, tienen tractores para mover. ¿Cuánto tiempo te llevó esas 3 toneladas? Nosotros hacíamos por semana, o sea, un día los viernes llegaban y eran como que 800 kilos a 1 tonelada ese día, y ese día hacíamos las capas. Ajá. Nosotros teníamos composteras así caseras con madera y tela metálica, y ahí cargábamos y dejábamos que se madure. Ahí sí, en diferencia a nuestras composteras en las casas, ahí sí cargamos una entera y hacíamos todas las capas de una vez, en un día. Tengo que ver para que pueda facilitarme más, y también seguro la audiencia. Podemos irnos con el programa y grabamos un poquito también, ¿verdad? Que para mostrarle al público. Y también entrar a través de nuestras redes, ¿verdad? Sí. Porque ahí vamos a un oyente pregunta otra vez, ¿qué es la compostera? Que se le explique de nuevo. Bueno, la compostera es el lugar y es una herramienta donde nosotros compostamos. ¿Por qué no digo una caja de madera? Porque puede ser también un balde de plástico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo tengo uno que me dice, yo tengo una heladera vieja. No, que ya no es solamente la carcasa. Bueno, ¿puedo poner ahí? La heladera vieja, por ejemplo, hay que hacerle agujeros sí o sí.
porque nosotros tenemos Tiene que que para respirar. que tiene drene. que respirar, pues. Tiene que entrar aire. Entonces, ese es Ay, el bueno, y le tema. hacemos el agujero, Sí, pero se te le digo puede nomás, hacer. se puede también. Sí, se le puede hacer. ¿Alguna caja de madera grande? Sí, que pueda. Más de 60, de un metro, un poco más inclusive, Sí, ¿verdad? Y pues. tenerle en un lugar. Lo ideal es que no sea tan alta porque para poder favorecer la... Para poder sí, trabajar. Sí, para poder remover, porque si es muy alto, a menos que la persona sea alta, cuesta mucho remover. ¿sí? Sí. Entonces, por eso también las nuestras tienen esa altura. Una tiene 80 y la otra tiene 90. Entonces, con esa altura uno puede remover bien cómodamente. Entonces, eso es la compostera. Es Es un lugar donde te sí. permite hacer el proceso del compost, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que tiene que estar bien aireado. Y para ver composta, lo que hace nosotros, una parte del trabajo que hacemos es justamente fabricar y comercializar compostera. Entonces, ahí tienen dos opciones. Si quieren empezar ya, nos escriben, nos piden y les Y acá hay llevamos. otra, ¿por qué compostar? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Acá, bueno, voy a responder primero. No, igual. Acá me pregunta si tienen lombrices o cómo se hace. No, Bueno, eso es otra forma de compostar. Sí, el proceso de compostaje es, como le dije, es con microorganismos, aire, agua y los residuos orgánicos. Sin no lombrices, hace por falta ejemplo. lombrices, no. Cuando hacemos con lombrices es vermicompostaje o lombricompuesto. Ese proceso es diferente al proceso de compostaje. Entonces, También es bueno. Sí, es bueno. Es una forma también de reciclar los residuos orgánicos, pero es diferente al compostaje y no sé si quieren que hable de eso o si le va a confundir más a la gente. ¿Podés contarnos un poquito más sobre Bueno, eso? brevemente, en el vermicompostaje nosotros lo que buscamos es favorecer la humedad. ¿Cómo le dijiste, Bernie? Vermicompostaje. ¿Qué significa? Y vermi es de lombrices. Y Ya. compostaje. Vamos a hablar de la Sí. vermi. Entonces, ahí hay que favorecer la humedad, porque a las lombrices les gusta la humedad. O sea, se Y- puede hacer de esa forma también. Sí, Mm. pero Tiene otro proceso. nuestro lugar donde hagamos tiene que ser un lugar cerrado, porque tienen que mantener la humedad, a diferencia del compostaje que nosotros queremos que esté aireado, por Ya. ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos también tienen algunas restricciones con la alimentación. Una vez que comen todos los cítricos, por ejemplo, no les gusta tanto. En cambio, en el compostaje no tenemos esas restricciones, Ok. ¿sí? Y por otra parte, a los lombrices no les gusta la luz. No pueden estar en el sol ni nada por el estilo. Normalmente entonces- hacen en fosas, más bien, ¿verdad? Sí, En fosas en- así sí, sí, sí. de Hacen X camas. diámetro. hacen camas y tapan. Y van tapando. Y ahí. Entonces, esas son las principales diferencias que hay con el compostaje. Ese- del ¿Tenés vermicompostaje. otra consulta ahí de los oyentes? Todavía no tengo. Bueno, más. entonces nos quedamos en por qué compostar. Sí. Bueno, en primer lugar, algo que ya les dije es el tema de que nosotros vamos a reciclar hasta un 60% de lo que generamos en nuestras casas. ¿Por qué digo que 60%? Porque se hizo un estudio de caracterización de residuos orgánicos, de residuos en la municipalidad, y ahí decía que 60% de lo que se produce en la ciudad es orgánico. Entonces, comenzando por ahí, ¿verdad? En vez de quitar 3 bolsas de basura, vas a quitar una nomás. Y esa bolsa de basura ya va a ser inorgánico y va a estar limpio. No va a ser más fácil que la gente pueda reciclar porque no va a tener ahí tus residuos orgánicos ensuciándole. Entonces, por un lado eso, en primer lugar, uno puede reciclar ese 60% de todos los residuos que se genera en las casas. Y en segundo lugar, el producto que generamos es un producto para nosotros. O sea, no es que, como pasa con los orgánicos, que se va a una planta recicladora, en esa planta recicladora recién se recicla todo y después de por ahí llega a nosotros el mismo plástico. Para mí que va a haber más cariño con esto porque, o sea, sabes qué le pusiste. Sí, entonces, es tuyo, es un producto claro, tuyo, es algo que vos hiciste, vos exacto, viste el proceso. exacto. Entonces, Y después las plantitas y las flores y todas las cosas que nazcan de ese compost, de esa tierra, va a tener un sabor a que vos sabés que vos hiciste. claro, A mí- es esa satisfacción Sí. de tener. A mí me habían comentado una vecina que tiene compostaje, una señora mayor, ¿verdad? Me había dicho que sus plantitas, o sea, tiene suculentas, tiene así, ¿verdad? Que están así mucho más lindas desde que ella Sí. hace, ¿verdad? Es un pasatiempo para ella, le gusta bastante. No, y es que es como es prácticamente respetar el ciclo de vida de los residuos orgánicos. Bueno, y es respetar quedamos también que ponías en unas bolsitas
de X kilos para poder ir guardando. ¿Se puede hacer de esa manera? Sí, uno puede guardar el compost lo que quiera, o sea, y el tiempo que quiera, porque el compost es como el vino. A mayor tiempo de maduración, mayor calidad. Entonces nosotros le podemos dejar todo el tiempo que queramos madurar. Hay una duda. Y vas poniendo en tu jardín de a poquito, Sí, vas poniendo siempre, vas alimentando ahí tus plantas. Sí. Solo que no se produce mucho porque pierde muchísimo el volumen. O sea, de 100 kilos de residuos orgánicos Importante, húmedos. porque esa cajita que me trajiste, para hacer un ejemplo, es una cajita de tipo de bombones. Sí. Y adentro está el compost. ¿Cuánto? A ver, ¿cómo Bueno, es? de 100 kilos de residuos orgánicos se obtienen solo 20 kilos de compost. O ¿De sea, 100 kilos? Sí, se obtienen solo 20 kilos de compost. O sea, eso se transforma y disminuye el volumen y se transforma en solo el 20% de todo lo que nosotros procesamos. O sea, no es que nosotros metemos 100 kilos en la compostera y nos van a salir 100 kilos de compost, no. Nos sale solo 20 kilos o puede ser inclusive menos. Se va reduciendo. Sí, se va reduciendo y va perdiendo volumen. Entonces, no es que se genera así en gran cantidad. Pero Entonces, vos tenés volumen de nuevo cuando vas mezclando con otras tierras. Con sí, otro tipo de tierra, sí, ¿verdad? se puede Tierra mezclar. roja, Sí. tierra la que vos encuentres Sí, por sí, ahí. sí. Puedes ir mezclando Sí. y ahí haciendo tu... Sí, de hecho que el compost no hay que usar solo, hay que usar sí o sí Por mezclado eso. con tierra. Sí. Yo porque quiero es muy una última pregunta, ¿verdad? ¿Por qué última? Mientras tanto, ¿verdad? Tengo una pregunta nomás que quiero hacer, que es, dice el oyente, dice, tengo patio para juntar los orgánicos, pero hizo que se proliferen las hormigas. O sea, ¿cómo evitamos nosotros que lleguen las plagas al compost? Hay No, varios. pero ¿cómo sería bueno saber cómo tiene su compostera? O si ya. tiene una compostera o si está haciendo en un pozo. Ah, ya, Y eso si sería le lo colocó ideal. o no Explicarle. comida cocinada. Entonces, eso es lo que normalmente la gente hace mal. Hacen en un pozo y a veces inclusive se va comida. Si hay ya. un poco de comida, eso ya le atrae a todos los animales. Me ¿sí? gustaría Todos los No hay que bichitos. que poner... recalquemos en esto, o sea, cuáles sí. son los que se puede compostar y que no se puede compostar. Bueno, entonces, siempre hablando específicamente de compostaje doméstico, ¿sí? Entonces, lo ideal es restos húmedos, restos de fruta y verduras, saquitos de té, pozos de café y yerba mate. Entonces, esos son los 4 principales en lo que es húmedo, y lo que es seco, hojas secas, cartón sin impresiones, el maple del huevo, Ujú. que viene también, la cáscara de huevo también es seco, pero normalmente va con lo húmedo porque no hay tanta producción. ¿Podemos poner cáscara? Sí, se puede poner cáscara de huevo. Hay que triturar bien. Eso es lo importante, porque si no, nunca se va a Claro, compostar, ¿verdad? claro. Entonces, eso es húmedo, frutas, verduras, saquito de té, pozo de café, yerba mate, y secos, hojas secas, cartón, sin impresiones, maple de huevo, cáscara de huevo. Y Eso podemos es lo poner, principal. por ejemplo, cenizas también. Realmente Por las- ejemplo, del resto del asadito que sobró, de lo que hiciste, algo con... no Las solamente asadito, cenizas sino- realmente es mejor acoplar al compost cuando ya está listo. O sea, No, a al la final, arena. Sí. Cuando vas a mezclar con la arena y darle volumen, ahí le podemos ahí poner. es mejor, sí. No se recomienda tanto colocar en el proceso. O sea, En el proceso varía, no. sí, no varía tanto, no. Mejor no, mejor colocar después. Al final, entonces, Sí, porque al las final, cenizas, sí, ¿verdad? sí. Se pueden usar solamente al final. Sí, mejor Bueno. al final. Estamos acá en compañía de Clara Espínola, de Paraguay Composta, que es una empresa que se dedica a promover la técnica del compostaje, y que también queremos visualizar lo tuyo. Ya hicimos una nota anterior con Radio Ñandutí. Denis Rodríguez él es diseñador de bicis, y creo que también ya, no sé, vamos a consultarle si ya están haciendo motos. Son bicis eléctricas que con este tema de cómo está el combustible y todo ese tipo de cosas, no solamente usar bicis eléctricas, yo por lo menos necesito usar esa bici normal para bajar un poquito de peso, que nos hace bien, y creo que la bici eléctrica de Denis Rodríguez hace eso, te mantiene con estado físico y a la vez sudás menos, en el sentido de que pues, te querías al trabajo, como mucha gente lo está haciendo, ¿verdad, Denis? Contanos por favor, ¿cómo está la empresa? 5 años ya que estás en el mercado. Así mismo, estamos hace 5 años en el mercado
En realidad la empresa tendría 6 años porque fue un año previo de diseño y prototipado, y hace 5 años que tuvimos la primera venta y estamos con todo, estamos creciendo muchísimo. El año pasado y este año creo que fueron los años con mayor crecimiento, y ahora con todo el tema de la suba del combustible se está disparando el interés por la bicicleta, ya que es un medio de transporte alternativo a lo que sería el vehículo. Y así como comentaste, la bicicleta eléctrica también puedes usar como una bici normal si querés solamente pedalear, pedaleas a full y te mantenés en forma, y si querés llegar al trabajo sin sudar, puedes utilizar el motorcito sin ningún problema, puedes utilizar de forma híbrida. Yo te comentaba que tengo una moto eléctrica, creo que me voy a comprar una de las tuyas para poder hacer un poquito, porque desde que tengo la moto eléctrica engordé un poquito. Entonces, no, cuando quieras necesito hacer un poquito una edición especial. Exacto. Bien, a ver, ROT dice, ¿verdad? ¿Qué novedades en ROT tenemos? ¿Qué tal van las ventas? ¿Están aumentando? ¿Cómo estás llegando a la gente? Estamos súper bien. Ahora justamente se nos están agotando las últimas e-bikes que era de la temporada pasada, y ahora estamos ya prevendiendo lo que sería la nueva bicicleta eléctrica que tenemos. Con las convencionales sí seguimos a full, tenemos las bicicletas, las convencionales me refiero a las que serían sin el motor, y estamos a punto de lanzar un nuevo modelo que sería una bicicleta, vamos a tener tanto en eléctrica como en la no eléctrica, y sería una bicicleta multipropósito con un poco más de espacio en la parte trasera, con un canasto bien grande en la parte trasera y también un canasto delantero. Queremos que la gente pueda llevarla a su criatura de paseo, pueda llevar más carga, que puedan usar los delivery. Por sobre todo queremos enfocarnos en ese mercado, porque ahora con todo el tema que está sucediendo, hacer delivery, hasta hacer delivery en moto ya no resulta rentable. Entonces queremos entrar, aparte de cuidar el medio ambiente, que la persona se mantenga en forma, también se va a estar ahorrando muchísimo dinero. Denis Rodríguez, ¿cómo está la producción? ¿Qué producción estás teniendo? Y contale a la gente dónde está la fábrica. Esto está en Ñemby. Así mismo, nosotros producimos en nuestra fábrica las bicicletas. Somos actualmente la única marca paraguaya que fabrica, que diseña sus propios modelos. Estamos dando mano de obra cada vez a más paraguayos, por suerte estamos creciendo. Tenemos una producción de unas 15 a 20 mensuales y tenemos pronósticos favorables este año, así es que creo que vamos a estar aumentando la producción. Estamos en la ciudad de Ñemby, a una cuadra de acceso sur. También les tiro nuestras redes sociales, si es que nos quieren buscar, estamos como @RodBicycles, o pueden buscar en internet como Rod Bicicletas, la bici paraguaya, y les va a salir información sobre nosotros. Tenemos cuenta en Facebook, en Instagram, ahí nos pueden escribir, le vamos a pasar todos los datos, le vamos a estar asesorando sobre el uso de bicicletas, ya que tenemos distintos modelos, porque cada persona tiene un uso distinto también, kilometraje si quiere recorrer diferente, o si quiere hacer ejercicio, si quiere utilizar como medio de transporte, todo eso nosotros le vamos a estar asesorando. Otra de las cosas que me llamaba la atención, Clara, es que ellos, tengo entendido que o ya están exportando, Denis. Así mismo, ya estamos enviando bicicletas a otros países. De hecho que la primera venta habíamos hecho para Holanda, la primerísima bicicleta de Rotterdam fue Holanda. ¿A Holanda? Fue para Holanda. ¡Qué genial! Felicitaciones. Y a Estados Unidos también, tengo entendido. Sí, ahora sí. De las nuevas bicicletas, por sobre todo, hace poco ya enviamos una a Estados Unidos y ya tenemos un lote comprado, o sea, prevendido, y tenemos que entregar dentro de 2 meses aproximadamente. Vamos a estar enviando un lote más grande ya para Estados Unidos, y ya van a estar unas cuantas recorriendo las calles de Estados Unidos. Qué bueno. Clary, ¿vos solés usar bicicleta? No. Sí. Acá le estoy preguntando si usa Clary, porque tiene una buena figura, quiere decir que no están necesitando, pero lo que pasa es que ahora vas a necesitar, claro, por el tema del pasaje, el tema del combustible, y vos tenés un promedio de tiempo, decís, bueno, Osmar viene de San Lorenzo, ¿verdad, Osmar? No, un poco más de Fernando. ¿Y cuánto tiempo pones de Fernando hasta la radio? 20 minutos.
50 minutos. Denis, te agradezco por este tiempo y volveremos a hablar, siempre destacando todo lo que es una producción nacional y en pos de que seamos más sustentables, Denis Rodríguez. Dale, genial, al contrario, el gusto es mío, le agradezco muchísimo por el espacio, por estar informando a la gente. Ya me prendí al programa hace un buen rato, estuve aprendiendo muchísimo sobre compostaje, así que un saludo a todo el equipo y muchísimas gracias, y siempre estoy a las órdenes para ustedes. Gracias, Denis Rodríguez. Él es un diseñador de Le esperamos en el programa, ¿verdad? Claro, le decía yo que siempre la temática es invitarle al piso, al estudio de Ñandutí y hablar así con otro tipo de cosas así que hacen que seamos más sustentables. Volviendo a Clara, antes de despedirnos, vos sabés que tenemos unos 8 minutos, podemos todavía mucho extendernos, es las preguntas. ¿Qué necesito para compostar? Entonces una caja de 60 por 60 por 90 de alto, y ahí ir introduciendo entonces lo que uno va digamos, seco y lo húmedo. Lo seco y húmedo. Lo seco se refiere a las hojas, a todo lo marrón, dijo, todo lo que nos puede dar. Que sea marrón. Sí. Uh-huh. Y lo otro serían las verduras que uno utiliza en el día para cocinar, ir poniendo eso día a día. No día a día. Hay que tratar de cargar una cantidad como para hacer una capa. Uh-huh. Entonces, ¿y qué hago? Mientras, ¿dónde le dejo a mi resto de verduras que corté? ¿Dónde en dejo? un tupper hermético. Okay. Entonces, seco. O sea, para que no se vengan... Sí, para parar un poco la descomposición, porque si está en presencia del oxígeno es que se descompone. ¿En un tupper o en un balde de plástico y tapada? Lo importante es que esté tapado. Que esté tapado, sí. Muy buen dato. Entonces, ahí vas cargando, lo ideal es cargar una semana como máximo, y ahí vas y armas tus capas en la compostera. Porque si vas cargando todos los días, es muy poco lo que se genera de húmedo, sobre todo. Lo seco no sobra siempre. Sí. Entonces uno va cargando en capas. Entonces cargas todo tu tupper, de que depende de la cantidad de personas que sean en la casa. Entonces se llena ese tupper. Un día X, sábado, domingo, que normalmente hay más tiempo libre, entonces uno se va, hace sus capas. Seco, húmedo, seco, húmedo. Normalmente da para una capa nomás. Sí. Pero seco, húmedo, seco. Y ahí dejamos que los microorganismos trabajen. Que hagan lo suyo, ¿verdad? Que hagan lo suyo, sí. Entonces estaría bueno, por ejemplo, ¿verdad? Para que toda la familia tenga el etiquetado bien a tu tupper, ¿verdad? Sí. Bien etiquetada. Esto va a verdura para compost, sí. Y ahí le puedes poner, o sea, la hierba, el huevo, todo lo que sea para el compost. Sí. Entonces, ahí mezclas todo, no importa. Lo importante es que sea húmedo ahí y aparte lo seco, que es normalmente... Y después hablabas de cantidades, de 100 kilos... Te quedan 20. Te quedan 20, sí. Y ese 20 es el que puedes utilizar ya puedes usar para tus plantaciones. Sí, puedes usar en tu huerta, para poner en las macetas, mitad con tierra. En la huerta, por ejemplo, se pone alrededor de las plantitas. Si tenés plantas en planteras, le pones nomás la superficie, ya está. Uh-huh. No hace falta colocarle mucho. Uh-huh. Y si tenés pasto, abonas. Así le vas tirando. Nosotros también tenemos lo que se llama colador de compost. Entonces uno puede tamizar ahí. Lo que no se terminó de descomponer todavía, vuelve a la compostera, y lo otro se va echando en el pasto o donde quieras. Analógicamente también vas, digamos, vos teniendo contacto con otras gentes, como en el caso de Ecopunto, de Carlos Jara. Sí. ¿Qué haces con él, por ejemplo? Nosotros justamente buscamos que las personas puedan llegar a lo que es el zero waste, cero basura. Entonces, mucha gente le escribe a Carlos, a Soluciones Ecológicas, para preguntarle, pero ellos trabajan con inorgánicos, cierto, que es una parte, 30% más o menos, de lo que se genera. Y nosotros entonces, o sea, lo que ellos hacen es como hacernos el contacto con las personas que quieren hacer también compostaje, para llegar a lo que es el zero waste. O sea, que en tu casa no haya desperdicios. Cero basura. Sí, cero basura. Entonces, prácticamente lo que vas a quitar de tu casa va a ser solo el papel del baño. ¿Y cómo están en comunicación o en contacto con esta gente que se dedica acá en el J. Biología de Estigarribia o cercanos a Asunción? Gente que se dedica a la huerta y que tiene liños de verdeos de diferentes tipos o otras hortalizas. La verdad, tienen comunicación, ya están, digamos, diciéndole, mira, nosotros tenemos este compost, podemos
hacer una sociedad, una... La verdad que todavía no hablamos con muchas personas. Después del programa seguramente te van a sí, llamar. seguro que sí. Nos estamos enfocando más en las familias, en el compostaje Me urbano. gusta. Entonces, porque hay buena respuesta, o sea, muchas familias de verdad quieren poder justamente disminuir los residuos que sacan afuera en la basura y que quieren aprovechar eso y también quieren enseñarle a los hijos. Entonces, eso es lo que vemos mucho, que las familias quieren que sus hijos ya crezcan sabiendo compostar, o sea, sabiendo lo que es compostaje. Y se obtiene un abono de buena calidad que sirve para las plantas y hortalizas del hogar sin ningún producto químico. Sí. Eso tenemos Es que totalmente reafirmar. orgánico. No hay que Sí, ponerle nada químico. Nada, no hace falta nada. Máximo lo que se hace, por ejemplo, es colocarle como un activador que pueda ayudar y que pueda estar un poco más rápido, Ujú. pero eso ni Es siquiera- opcional. no, sí, es súper opcional, o sea, no hace falta. Bien, hoy están haciendo la idea conmigo del tema del compost. Yo quiero verle ya a mi futura producción de compost, así que tengo que esperar un tiempo entonces como para poder... 3 meses, que pasa rápido, pasa 3 muy rápido. meses tengo que Sí. esperar. ¿Por qué tanto? Y es que también es algo que, Va a ser que como un parto. estuve aprendiendo, ¿verdad?, de trabajar en compostaje, es que la naturaleza tiene su tiempo. A ver, Sí. Y contanos. nosotros vivimos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser así. Y no es así, o sea, la naturaleza no es así, pero es... Te dice, no, me vas a esperar. Si vos querés el Si compost, querés, me esperas. dame tiempo. Sí, dame tiempo. Y lo que sale es algo de buenísima calidad. O sea, es perfecto prácticamente. Entonces, me di cuenta también, estoy aprendiendo que las cosas naturales tienen su tiempo y que nosotros tenemos que esperarle. Nosotros no podemos agarrar y forzarle a que se apure. No se puede. Cuando vos, por ejemplo, podás o cortás Sí. tu como pasto, lo que sea, eso podés dejar a un costado que se seque, Sí. que se convierta en marrón Sí. y ahí utilizar. Sí, sobre ¿verdad? todo el pasto, porque creo que todo lo que cortamos pasto alguna vez sabemos que si vos agarrás Y y seguimos cortando. colocas en una bolsa, eso se queda húmedo. Sí. Sí, Hay que dejar que se seque. al aire. Sí, hay que Entonces, dejar con el sol ahí, 1 hora ya está seco ya. Ujú. Y Y ahí después le nosotros agregás a guardamos. las hojas que caen Sí, de tu sí, sí, patio. sí, sí, sí. Si tenés un patio de, yo qué sé, de 15 por 30, ya te da un volumen Sí. de tus árboles, ¿verdad? Sí, Ya te sí, vas sí. pudiendo- Depende de qué árbol tenés. En mi casa, por ejemplo, hay un árbol que tiene la hoja de sombrilla, Ujú. que es así. Entonces, sí, ahí 3 hojitas ya hago mi capa de seco más o menos. Qué bueno. A mí me gustaría que vuelvas a invitar a tus redes sociales. Ah, bueno, ¿Verdad? dale. Y a que te hagas. Sí, pueden seguirnos en el Instagram, @PIComposta, y en el Facebook Paraguay Composta, y nuestra página web www.paraguaycomposta.com.pi. Y el Yo también- teléfono, el teléfono. para Teléfono. los que no usamos muchas veces redes. 0994 53 58 11. A nosotros también nos van a encontrar en Instagram como mundo-sustentable PI, y en Facebook y en YouTube como Mundo Sustentable. En YouTube se suben todos los programas que se emiten. Van a poder vernos también. Es cierto, van a poder vernos. Bueno, ojalá que les gustemos. Pero también lo importante es que van a poder ver el manual de compost, un manual de compostaje, bastante interesante. Es una sola, un tríptico, como que le Sí. dicen. Y ahí explica qué es el compost. Y una vez que entramos a las redes, ahí ya vamos a ir viendo videos, vamos a ir, digamos, la práctica hacia el... Nosotros desde Mundo Sustentable vamos a estar también haciendo, si nos permitís, nos vamos a estar haciendo eco también de la info que vos tenés. Dale, Ah, sí, sí. Exacto, sin problema. vamos a hacer eso. Y vamos a dejarle la posta ya al querido Santi. Seguramente le gustó el programa porque él tiene muchos árboles, Osmar. Entonces, y él siempre creo que está con la idea de compostar y ese tipo de cosas. Algo que quieras decir por último, Clara. Clara Espínola, ella es de Paraguay Composta, una empresa dedicada a promover la técnica de compostaje. Te felicito porque sos una emprendedora, empezaste hace poco Sí. y ya estás con mucho poder de decir, es una empresa dedicada a promoverla. Me encanta eso, Clara. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio. Sigan fuerza con esto porque realmente yo creo que la gente no hace cosas sustentables o no cuida el medio ambiente por ignorancia de repente. Entonces es muy importante la educación primero para que podamos cambiar realmente los hábitos.
Y por otra parte, que la gente se anime a compostar, o sea, no tengan miedo, hagan la experiencia, es súper divertido realmente. Y a las órdenes para cualquier consulta que tengan, nosotros lo que queremos es que puedan empezar a compostar, que podamos dejar de enviar nuestros residuos orgánicos a los vertederos y que podamos generar un impacto desde ahí, desde nuestras casas con el compostaje. Bien, yo te invitaría a otros programas porque yo voy a ir haciendo el compost, entonces el ojo, como un ojo clínico le tenés que dar y te voy a traer en una cajita mi compost también. Dale. Bien, muchísimas gracias, queridos oyentes, compañeros, gracias, así concluimos un programa más de Mundo Sustentable, un capítulo más que próximamente, el próximo jueves, vamos a estar con ustedes. Chao. Chao, chao, buenas noches.